que dicen cómo les va, caballeros, caballeras, o como se autoperciban. Un placer estar entre ustedes y agradezco como siempre a los que lo hacen posible, los que nos traen hasta acá, los que nos abren las puertas de este teatro único, a los que nos ponen la oreja, a los que nos prestan su atención, sus silencios, sus aplausos, su sonrisa, sus emociones, a los que nos distinguen desde el mundo académico en los últimos tiempos, de la UBA, del Cabildo de la ciudad, porque dicen que el humor es uno de los pilares de la identidad nacional. En nombre de mis colegas humoristas, un agradecimiento también. Me les vengo, como decía un ruso allá, gracias a la comisión que esta vuelta a mi hija me la sacaron campeona, la habían elegido reina la chica. Así que me les vengo de Alpargato, humor para los de a pie. Y no es que le ande buscando un marido a la alpargata, me animo a cambiarle el género, que no es cambiarle la tela, es cambiarle la esencia ahora. Y ahora que las alpargatas vienen de suela de goma, livianitas y floreadas, creo que hasta con gusto a fruta hay alpargata, yo tendría que homenajear a las viejas alpargatas. Mocasín rural antiguo, las que trajeron los vascos, tela negra y un elástico en triángulo sobre el empeine, suela de yutio, de cáñamo, un hilo sisal peludo. Las metíamos al agua del Epecuén cuando no iba que la sal las endurezca, a ver si duraban más. Se ponían duras, filosas, cortantes las alpargatas. Una patada en el culo te sacaban la rodaja. Parecían de aglomerados las alpargatas. Después se iban desmembrando o se desaglomeraban. Se ponían bigotudas, hediondas las alpargatas. Las teníamos que afeitar, le entraba humedad en la suela, 1,2 kg cada una. Como el viejo en Yutuyaco terminó de hacer el tambo, corral húmedo de niebla, de bosta y de orín de vaca, y arrastró las alpargatas hasta la cocina leña y las puso en el horno, boca abajo, que se seque. La vieja se levantó después, cocina en penumbra, fue a reavivar el fuego y sentía como un olor a comida. Y abría el horno y tanteaba y decía: milanesa, milanesa. Bueno, dice yo, milanesa. Se las cocinó en el horno, le quedaron reviradas y duras las alpargatas y de un color marroncito. Bienvenidos, gracias por estar acá y por dejarme estar. Vamos a dar una vuelta, pero saldremos del campo. Tenemos, mal que nos pese, historia de país rural. Si uno lee el Martín Fierro, aquel gaucho del desierto, se hizo peón de las estancias, y eran peones de a caballo con un lazo y unos perros. Y un día vinimos los gringos y nos metimos al medio entre los gauchos y el pueblo para hacernos agricultores, que yo digo chacareros. Patria que estás en las chacras, un sistema productivo pero un estilo de vida. La chacra se hacía en familia, un pedacito de tierra, la cultura del trabajo y pedirle a Dios que llueva. Y el ahorro como un emblema. Los franqueles eran 3 y compraban 2 manzanas. El rengo produce poco, a él le damos las cáscaras. Dice, eso es ahorro en serio. El desarrollo agrario, las primeras herramientas. Los gringos habían traído sus aperos de madera. Luis Tabernic en Esperanza, Santa Fe de las colonias con los primeros arados. Los Snyder, sembradoras. Se expandía el área agrícola, la pampa bonaerense. Juan Istilar, 3 Arroyos, el mismo de las cocinas, fabricaría implementos. Eran reja, vertedera, abrían surco en la pradera, alboroto de gaviotas por comerse los gusanos de la tierra dada vuelta. Crecía la zona sembrada, ya se iba gente del campo, iba a faltar mano de obra, había que mecanizar y el tractor marcó una época. Pampa, tractor argentino, después los otros tractores. Tío Tuto, Germán paró el tractor. Un Fiat viejo en la tranquera, lo había dejado en cambio y cuesta abajo, y se distrajo haciendo pis.
y escuchaba crac, 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 como iba zafando el cambio hasta que arrancó solo. Y no sabía qué hacer, si terminar, sacudir, guardar y cerrarse la bragueta, correr a abrir la tranquera o subírsele al tractor. Conclusión, arrancó el palo, hizo mierda la tranquera y se vio en los pantalones. Y encima con el cierre se había agarrado el cuerito. Una tragedia, un desastre, tragedia de tractorista. Decía un ruso en Guatraché que se quería suicidar, ¡que me mate la corriente! Y se revolcaba arriba una batería de 12 voltios. Chacra, trigo, lino, maíz, un pedacito de alfalfa. Si daba para las vacas de tampo o los novillos, pasto cortado a guadaña, con horquilla lo emparvaban. Después vinieron los fardos, ahora tenemos los rollos. Juan y Oscar, arroyo corto, compraron arrolladora. Lo llamaban de todos lados. Y Tito Reza el trilló avena y quería arrollar el rastrojo, lo que queda del cultivo, y lo tenían esperando. Y un día llamó por teléfono esos Motorola de antes que hablaba y se escuchaba todo el barrio a ver cuándo iban a poder ir a hacerle la paja. O sea, hacer los rollos con la paja del rastrojo de la avena, pero sonó más feo que la mierda. Un día es tiempo de cosecha, de recolectar los frutos. Es un mito la cosecha en el año chacarero, solo un antes y un después. Salir a pagar las cuentas, acomodar los tantos, ahorrar alguna pena o entregar en un acopio y después vivir a cuenta, coronar de los esfuerzos del proceso productivo. La cosecha, ahí se concentran movimiento, gente, plata. No se consigue gente para trabajar en el campo, casi nunca en el año y menos en la cosecha. Por eso van a laburar gente que no tiene ni idea. Y antes cruzaba el mate cocido la tarde de las cosechas. Salían en cruce a la máquina, paraban, tomaban y seguían. Y lo llamaban a Nogués ahí en Necochea a tomar mate cocido. Le decía, ahora vuelvo, ahora vuelvo. Andaba en un tractor y no lo sabía parar. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. A las 11 de la noche se le terminó el gasoil y tomó el mate cocido. Así que lo llevaron al Chile a sembrar. No tenía la más puta idea. Y esto como si tenía que cortar una melga. Lo que dice, una línea recta para tener referencia. Tomá de referencia y salí con el tractor de sembrador enganchada y tomá de referencia un punto fijo al otro lado. Tomó una vaca de punto fijo. Entonces, ¿qué? Bien, pero le agarróse la vaca y arrancó para el molino, ¿viste? Y él con el tractor atrás. Vos sabés que la vaca se fue a echar a la sombra. Salió de la mitad del potrero acá y terminó en el esquinero. Ya les hizo una diagonal y en zigzag. Lo echaron a la mierda ese mismo día nomás. Ahí también en la cosecha está la tecnología. Desde aquellos abuelos que hablaban de trilladora, una máquina con un motor a vapor fija, cortaban con una hoz el cereal, lo ataban en gavillas, se lo embocaban adentro, después a la cortitrilla, que es la que llega hasta nuestros días, desde los años 50, la máquina por los lotes corta, separa el cereal, limpia el grano. Primero fueron de arrastre, hasta 16 caballos le ataban, venía el mando de una rueda, después atrás de un tractor con un motor de un cilindro para el propio mecanismo. Una plataforma de corte con cuchillas y pontones, molinete arriba planta, un acarreador para adentro con lo que se cortó y adentro un cilindro que es como el coinor, por fuerza centrífuga para que no se estropee el grano, o una zaranda que le pegan unas semarradas, saca paja por la cola y el grano a una tolva. Ese es el proceso. En San José de la Esquina un gringo tenía unos galgos, no muy ligeros, inteligentes los perros. Venían corriendo una liebre, la liebre doblaba y ellos le salían al cruce allá. Mental los perros. Y un día la traen cagando, una pobre liebre, el pobre animal atolondrado se metió bajo la cosechadora que venía trillando de frente y la pasó por las armas. Vos sabés que los perros estaban esperando en la cola que salga la liebre. Muy pensantes los perros como la mierda. Bueno, el grano de esa tolva hoy va a la monotolva, se llama. Son unos aparatos grandes que los viejos se pelean a quién la tiene más grande, ¿viste? La monotolva, ¿no? Y la descarga más rápido. Pero antes iba la bolsa y yo te lo alcancé a ver cuando era chico. Y había una plataforma de cocedores, iban 2 o 3 tipos morochos ahí según rindiera el lote, ¿viste? Y agarraban una bolsa artillera nueva de un atado, la enganchaban en una boquilla, abrieron una cuchilla, se llenaba, cerraban, la soliviaban y se disponían a coserla, de parado con la bolsa entre las piernas y no sentado también la bolsa ahí. Hilo de yute encerado para que deslice rápido y aguja de bolsero afilada con lima triángulo para que corte de un tironcito.
le hacían una oreja que era arrugar la bolsa arriba, 2 vueltas de hilo a la base y se le venían cosiendo para cerrarle la boca. Historias de cosedores rápidos y fantasiosos que se desafiaban entre ellos, que se les sobraba tiempo, le bordaban las iniciales a la bolsa cuando venían cosiendo. Supe de uno en Amenábar que en el apuro se cosió la bragueta con la bolsa. ¿Vos sabés qué? Y allá se fue con las bolsas porque cuando terminaba la empujaban con la rodilla y la plataforma de cosedora tenía un tobogán así, un plano inclinado, con una compuerta que le abrían con una piola y descargaban al rastrojo. Y esas orejas eran como unas manijas, como una agarradera para el bolsero. Uno la agarraba a la otra punta, la pulseaba, otro de las orejas. El de las orejas se le metía abajo. Y al hombro era tractor y carro al galpón, y si no venía un camión, flete corto a la estación. El camión venía con ayudantes, bolseros, los lechuzones le decían, trabajo duro, esforzado. Venía el tuerto Zabaleta durmiéndose de cansancio después de una jornada de trabajo en el camión de Sayuela. Lo despertó y dice, tuerto, llegamos. Se bajó y venían como a 60 todavía. Así que se raspó hasta las encías. Bueno, ahí en la estación la bolsa se apilaba en una estiva. La E que tiene la UATRE, yo siempre lo digo, es de los estibadores. Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Era un arte apilar esas bolsas en la estación. Y de ahí se iba en tren a los molinos para hacer harina y pan, o al puerto para irse afuera, país granero del mundo, modelo agroexportador. Así de simple y directo era el proceso. Hoy se dice la cadena de valor. Cuando terminó la bolsa empezamos a cosechar granel y ya venían un chico con un tractor y 2 o 3 carritos atrás, se le ponían a la par la máquina cosechadora. Cuando se les llenaba la tolva le abrían y en los carritos el grano para un silo. Y los chacareros, tengo que decirlo, Germán, tienen o tenían, no los de ahora porque son empresarios, viste, que estudian y se preparan y tienen autogestión, pero antes tenían fama de desecho los viejos. Los chacareros medio abandonadones, viste, ingeniosos porque ataban todo con alambre para siempre, porque después no compraban nada el repuesto, pero desecho. Y hay incluso en La Pampa, Villa Mirasol, ruta provincial 7, que va de Anguil a Metileo, todavía de tierra la ruta. En Villa Mirasol, Emilio R. se llama el chacarero este. Y llegaba la cosecha y los carritos hileros tenían 2 gomas pinchadas, todo el año para arreglarlo, pero las arregla ahí, al momento de la cosecha. Mandó una a arreglarla con el empleado, F100 modelo 80. Tenía la caja de carga más agujero que chapa. Le faltaba el portón de atrás. En el viaje la perdió la goma. Así que fueron a llevar la otra, de paso la buscaban, no había casa, no estaba. Y ahí empezó con el empleado a elucubrar con imaginación e ingenio el chacarero. Seguro la perdiste allá, dice, en el Pozo de la Loma. Lo habrás pasado a fondo una Ford de esa con un Perkin 4, 75, 80 kilómetros sería, ¿viste? Y ahí no sé si el viejo había estado mirando Netflix o había mirado un juicio, qué mierda, por televisión. Le dice al otro, ¿sabes lo que vamos a hacer? La reconstrucción del hecho. ¿Qué decirlo yo? La reconstrucción del hecho. Yo voy a venir manejando y voy a agarrar el pozo a fondo. Y vos venís sentado atrás con la otra cubierta. Cuando yo agarro el pozo, vos largale, fíjate dónde va a parar, que van a estar las 2 juntas. Y se va, fíjate en la idea. Y lo hicieron, pero qué mierda, viste. Agarró el pozo, pero floja amortiguadores, se empezó a macar la Ford, viste. El otro largó la goma, pero no pudo mirar dónde iba a parar. Si no se agarra, se cae. Así que para cuando frenó la Ford, 80 metros habían bajado la loma, perdieron las 2. Así que falló la reconstrucción del hecho. Bueno, desde las zonas agrícolas, contratistas equipados. De las zonas más agrícolas, contratistas equipados bajaban a nuestras zonas, cosechadoras viniendo del norte santafesino. Le decíamos los norteros, esperando en las rotondas lo fueran a contratar. Una vida en las casillas, los cuentos de las casillas. Pachamé de San Gregorio, ruta 7, La Picasa. Una tormenta tremenda, salió fuera de la casilla a volcar la hierba y decía que un rayo le rajó el mate en la mano. ¿Vos sabés qué? Le entró por la bombilla que le hizo de pararrayos. No sé si puede ser. Una vida en las casillas, ¿saben qué eran las casillas? No eran como los motorhome que hay hoy. Era chapa, canaleta, esas casillas rurales contra heladas, soles, asado, guiso, puchero y a veces arroz con leche. El tío Cholo hizo arroz con leche. La carne y leche, lo primero que le daban cuando llegaban a un campo, y antes de la campaña había comprado una bolsa de arroz, 25 kilos en un mayorista,
Y él había visto la cuñada, una taza por persona. Tenía esas tazas enlosadas grandes de tomar mate cocido, medio kilo cada taza era. Vos sabés que hervidor lleno de leche, 8 litros arriba en la hornalla, y decía, por la Elsa pongo una taza, decía. Sosita medio panzón, lo aseguro con 2 tazas, dice. Cachola es un animal, le voy a tener que poner 3, mejor le meto 4 y se trata la roja. Y le echó 28 tazas de arroz al hervidor de 8 litros, 14 kilos, un poco más de media bolsa, donde desbordó el arroz. Vos sabés que lo arrinconó en la casilla. Cuando vinieron a ver por qué no había ido en turno a enganchar los carritos, estaba pidiendo auxilio, moviendo un repasador y sacando arroz con leche en la palangana afuera. Vos sabés que con el chimán, con un sinfín, lo metían por el ventilador y chupaban arroz con leche a los carritos hileros. Pero andás a ver si es cierto, de esos lugares venimos. Finalmente necesito decirles que John Deere hizo el primer arado, Case hizo una trilladora y McCormick cosechadoras, y que siempre empezó igual la historia. Herrería, taller rural, después un galpón más grande, la división del trabajo, y pasarse del remache a la soldadora autógena y después eléctrica. Los Senor en San Vicente, la primer cosechadora, Ñero en Susana, Drueta en Sunchales, Bernardín, que había sido un herrero de los Senor, Alfredo Rotania hace la primera automotriz desde el llano a la montaña, cosechando con Rotania, decían los de Carburando, traían máquinas de afuera, y acá en la Argentina, en Santa Fe, le ponían motor integrando 3 sistemas, tracción, corte y trilla. El usar chapa estampada permitió sacar el chasis y hacer máquinas livianas. Roque Basali en Firmat, familia de grandes máquinas. Gema en Rosario, Rixa, que era del Estado, Santiago Giubergia en Venado, marcas que andan dando vueltas en los autos de carreras, son carteles en las rutas, gorros, chalecos, remeras, cachorros de chacareros, andan sembrando más patria. Hoy todo es satelital, hay siembra de precisión, hay piloto automático. Dice, se caen los satélites cuando no tienen señal. A Víctor, un lechuzón acá en El Luchador, le dijeron, escuchó decir al técnico, se cayeron los satélites, se puso bote de goma y salió a buscar por el campo. ¿Qué mierda los iba a encontrar? Massey Harris, Deering, Case, los apellidos son marcas, los hemos visto pintados en las colas de las máquinas, las viejas cosechadoras tras el monte de las chacras. Nadie más vino a engancharlas. Los viejos tractores fueron solos por sus propios medios a buscar su cementerio en algún desarmadero. Por eso es que no los vemos como no sea en un museo. Hay arados de adornos en los parques y jardines. Hay un nuevo paradigma de eficiencia y desempeño. Ya no es tener la tierra, ahora es el conocimiento, tecnología, capital, buenas prácticas agrícolas, y sigue siendo del campo la producción de alimentos. Ya no se ve tierra arada, ni gaviotas, ni bolseros, ni cocedores de bolsas, ni estiva, ni estaciones. Quedaba algún chacarero y se lo llevaron puesto. Solo quedan los relatos dando vueltas por los pueblos. Esta elegía de las chacras, que es casi como un lamento y un homenaje de fierro a los viejos chacareros. No son del campo, perdón por este relato, tómelo como un bonus track, como una chapa, pero nosotros necesitamos contarlos, precisamos que se entienda cómo son los procesos, los actores que trabajan, la idiosincrasia que tienen. Muchas gracias por venir, decía la vieja Sarti, y el tipo había venido a embargarles el tractor. Los tenían repodridos con las cartas documento. Un día recibieron una que decía último aviso. Bueno, por fin esta gente se va a dejar de joder, dice. Le remataron el campo a la mierda, así que venía esa gente del campo en aquellas camionetas, la F100, Chevrolet Apache. Los Ressler en Santa Rosa tenían colmenas en doblas. Viajaban en colectivo con los cajones al hombro. ¿Te imaginas lo que consiguieron una Ford?
usada. Mejor dicho, la cambiaron. Fue por una motosierra y un chancho gordo para carnear. ¿Te imaginas cómo estaba la forma? Aceite, nafta y agua, todo por igual gastaba. Vos sabés que tenían que viajar de a tres. Uno abría la tranquera, el otro la tenía acelerada y el otro le echaba agua, che. Cuando entraba a los potreros iba derecho al molino, sola la forma, ¿viste? Peleando con los novillos por un lugar en la guada. Tenían esas camionetas, y apelo a la gente vieja o a los jóvenes que han andado en autos viejos. Tenían esas camionetas en el piso, al costado del embrague, un botoncito. Era para el cambio de luz, alta y baja o corta y larga. Le decía un ruso en el Stroeder: no, la culpa la tengo yo, dice, porque la pasé de bomba. Creía que era como el farol, viste, que hay que darle bomba porque se había venido el campo pata y pata al botoncito y quemó todas las lámparas. Así que Chiquito Varela, Arroyo, toda la vida en camioneta. Compró un Renault 21, venía con todos los chiches. Se le hizo tarde, encaró una noche en el boliche y salió y estaba lloviendo. Él quería desempañar, empezó a toquetear todo y abrió el techo corredizo. Este auto de mierda, dice, no sabía qué le pasaba, llegó al campo empapado y no sabía qué había. Perroni en Navarro, que aprendía a manejar. Dio una vuelta por el centro, pasaba frente a la iglesia y le decía a la mujer: vieja, persigname vos así no suelto el volante, decía. Me contaba el Manu Feito, intendente en Lonquimay, me contaba el Manu Feito, intendente en Lonquimay, joven intendente pampeano. 30 años tiene el Manu, acaba de ganar las elecciones por el 81% de los votos. Joven el Manu, y me contaba de un tipo ahí en Pellegrini que se le había roto el auto, llegó al campo caminando. ¿Qué rompiste? Dice, se me cortó el gaviotón. Era el cigüeñal lo que había cortado. Sabía que era un pájaro grande él, pero era otro campo, aquel campo, vivía la gente en el campo, las gallinas dando vuelta en completa libertad, buscando escondrijos donde poner sus huevos. Era todo un desafío salir a juntar los huevos y encontrar los nidos nuevos. Los perros los encontraban, se hacían mañana y se comían los huevos. Le dijo la madre a Esteban: ¡atá el perro por los huevos! Y lo ató de los huevos. No, sabía el perro los comentarios que hacía atado a la cadena. Viejo Feguito, almacén en la entrada a Montermoso. Los que conozcan el balneario nuestro de bonaerense ahí en el sur de la provincia. Vieja entrada a Montermoso, doble hilera de eucalipto, caminos entre los médanos. El viejo tenía almacén en planta baja y gallinero en primer piso. Un pizarrón decía huevo fresco, le pedían huevo y encaraba las escaleras. Se podía esperar un ratito, la negra y la bataraza me tenía que estar poniendo. Se le había ido la mujer al viejo con uno que era bombero. Y cada temporada salían los del cuerpo activo, bomberos, con uniforme y todo, hacían una campaña, vendían alguna rifa, si alguno quería colaborar. Si a usted le parece que yo he colaborado poco, decía el viejo. Si uno no junta los huevos, la gallina se hace clueca. La palabra clueca viene de cuclilla, de agacharse la gallina arriba de los huevos para darle temperatura. Los huevos de gallina, si tienen galladura, que es el espermatozoide del gallo, ese moquito que uno ve cuando rompe la yema, se ve en la yema cuando uno rompe el huevo. Si tiene galladura, huevo de gallina, 37 grados, 21 días, nacen los pollos. Proceso de incubación natural, aunque hace muchísimos años que se hace artificial. Y las empresas inclusive hay máquinas incubadoras, pero hay edificios enteros, plantas de incubación que tienen las empresas. No es como decían los gringos de Giles, que hacían almácigo de huevo a ver si nacían los pollos. Le decía el hermano: los plantaste muy hondo, no van a nacer una mierda. Le decía: el negro y el palo ahí en las flores le robaron los huevos a la clueca de un vecino. Después se los devolvieron, pero los habían hervido. ¿Vos sabés qué? Año y medio tuvo clueca la gallina, visca de mirar los huevos, una frustración. ¿Qué mierda van a nacer pollos si estaban duros los huevos? Así que, y yo siempre cuento que la gallina es un animal noble, cualquier ave en realidad. Cuando la gallina incuba, si vos le agregás huevos que no sean de ella, de otra gallina, no le hace asco, no le mezquina pluma y caloría.
Lo mismo de otras especies. Es el cuento, chicas, del patito feo. Patito cine, un huevo cine que le pone una pata y nace un pato distinto y los otros le decían feo. Lo que hay que tener cuidado, decían los viejos mentirosos, con la procedencia de los huevos. Porque los animales tienen un instinto, tienen un sentido de la querencia. Querencia viene de querer. Viste que vos un caballo lo soltás y se vuelve a la querencia. Y vaca que cambia querencia se atrasa en la aparición, decía el Martín Fierro. Es importante de dónde son. Y contaba el viejo Arsenio Ayarri ahí en Alta Italia, en el norte de La Pampa, que una vez tenía una cruel que le agregó 4 huevos que le habían traído el ingeniero Luigi, que es el otro pueblo, la otra estación. Y bien, pero un día se olvidaron la puerta del gallinero abierta y le faltaron 4 pollos. Y dice el viejo que se asomó a la viva caminando los pollos para el ingeniero Luigi. Yo no sé si puede ser que el instinto persista así tanto tiempo, ¿me entendés? Bueno, y siempre le cuento a las madres o a las abuelas, o le pido a las madres o a las abuelas de chicos jóvenes, de nenes, que los hagan ver en la medida de las posibilidades el nacimiento de los pollos, una granja educativa, que sea un video, porque es conmovedor ver nacer un bicho de cualquier especie, pero el pollito es muy simpático, muy noble, porque el pollito rompe de adentro con el pico la cáscara y nace a la vida envuelto en membranas y húmedo y vulnerable, como nacemos todos. Por eso la gente, cuando se echaba una gallina, que así se le decía cuando se ponía crueca, tenía que saber cuándo iba a sacar, que así se decía cuando nacían los pollos. Entonces había que anotarlo para estarla esperando y proteger a la gallina y su prole, con alimento, agua, reparo, no dejarla a la intemperie en el campo por ahí, alguna alimaña hiciera una matanza o algún temporal se llevara puesto a esa familia. Así que se anotaba cuando se echaba la... Va a contar que a los 21 días, ¿y dónde se anotaba? En el almanaque. Y lo digo así porque ya mucha gente no sabe lo que es un almanaque. Almanaque en la pared de una cocina de antes. Almanaque es una palabra árabe, termina con K, almanac. Quiere decir celebración religiosa, o puede querer decir ciclo anual o del clima, por la agricultura. Era un regalo de propaganda, chicos, que a fin de año te hacía una casa de comercio donde se compraba todo. Eran ramos generales, podían ser cooperativas, y eran almacén, tienda, bazar, ferretería, veterinaria, surtidor tenían, hacían acopio de cereal y remate de hacienda, completo. En algunos te cagaban, pero te ofrecían todos los servicios, ¿me entiendes? El Topo Calderón en Rancho, me contaba el Coco Ezeiza, siempre lo metían preso. Y cada fin de año iba a la comisaría a ver si habían hecho almanaque. Se consideraba cliente y quería que le diera rumbo. Así que, básicamente, ¿qué era el almanaque? Más allá de las ilustraciones que hay famosas de los almanaques, porque, qué sé yo, la obra de Molina Campo, una obra de arte, se popularizó en los almanaques de Alpargatas. Pero básicamente por la información que entrega, un almanaque es un cartón que tiene el nombre, el comercio, la dirección, el teléfono y abajo el ferrocarril, sobre las vías de qué tren estaba sentada la ciudad o el pueblo. Y taco al medio, hoja por hoja, se desandaba la fecha. Lunes, en inglés Monday, es el día de la luna. Martes es por el planeta, aunque le sobre la S. El miércoles es por Mercurio, como jueves es por Júpiter. Viernes debe ser por Venus, y sábado, Saturday en inglés, es el día de Saturno, o Sabbat, del hebreo ayunar, no hacer nada. El domingo, Sunday, día del sol. Abajo en letra chiquita traía el santoral, cada día el nombre de un santo. San Alfonso, San Mateo, Santa Irma, Santa Eufemia. Le servía de inspiración para nombre de los chicos. Después que gastaban esas familias numerosas, gastaban el nombre del padre, el de la madre. Si no empezaban a repetir los viejos porque no se les ocurría, no había televisión, ¿viste? Gastaban algún vecino, el nombre de algún vecino, algún pariente cercano, entonces caían en el almanaque. Por eso hay Valentines de febrero, Pedros y Pablos de junio, Rosas del 30 de agosto, Franciscos, Panchos de octubre. Hay mucho nombre de mujeres grandes que son nombres de celebración religiosa porque estaban en el almanaque: Asunción por la Virgen, Ascensión, Resurrección, Natividad, Nazareno, Inmaculada Concepción de María, por si te nacían trillizas. Ahí tenía 3 nombres. Y Enriqueta había nacido el 1 de enero. ¿Sabés lo que dice en el almanaque? Circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. De chica le decían Circo, y después se puso Enriqueta. Vos sabés que si dabas vuelta a la hoja y la leías antes de tirarla, atrás tenía una cestilla
una estrofa de 6 versos del Martín Fierro o algún otro poema gauchesco, y sin un consejo del viejo Vizcacha u otro viejo, y sin un pensamiento, esos pensamientos boludeces como que vienen en los sobres de azúcar, no sé quién mismo los escribe, ¿ves? Todos los que se casen los días jueves vivirán muchos años, si no se mueren. Claro, o sea, y abajo atravesado, apaisado, venía el calendario, todos los días del mes y en rojo los feriados, y arriba con dibujitos los estados de la luna nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante. Cortarse el pelo, las uñas, hacerlo en el menguante. Crece menos, eso se sabe. Sé que castrar animales se castran en el menguante. Con menos fuerza la luna, hay menos fuerza en la sangre. Y háganlo si tienen que operarse. Son los saberes rurales que nunca han de discutirse. Cuando era fecha patria, no tenía santoral. Abajo decía fiesta cívica. Así que si vos nacías un día de eso y no te estaban esperando en tu casa con algún nombre preparado, estabas hasta las manos con el nombre, porque el Fiesta Cívica López allá, vos sabés que había estado en pareja con la Eclipse Fioramonte, una mujer bastante alunada ella, y vos sabés que tuvieron un muchachito y salió asoleado. Podés leer la influencia de los astros, ¿me entendés? La influencia de los astros. En el almanaque se anotaba todo. Ya te dije que se anotaba las cluecas cuando iban a sacar, se anotaba cambio de aceite del auto, cuando te habías cortado el pelo, cumpleaños de un vecino, si había que pagar algo, los periodos de ella, cuando tenía que venirle, se anotaban en el almanaque. Un gallego ahí en Anderson llegó la mujer al médico porque estaba embarazada. El médico decía que no y él decía que sí. ¿Por qué dice usted que ya está embarazada? Y pues el almanaque dice. Sabemos, la anotación esa está con un atraso importante. Tuvo que volver del campo a pedirle disculpas. Se acordó que lo que había anotado en el almanaque era el día que había cambiado la garrafa. Así que, porque eso también se anotaba. Eso también se anotaba. Viste, porque vivimos en el campo, todavía vos tenés, la garrafa se nota de cuánto te dura para controlar. Cuadrita decía en su hipacha que la primera mujer a él le duró menos que la garrafa, 23 días. Así que nacían en esa época los chicos en el campo, los viejos no venían a notarlo, no sé por qué eran reacios. Esperaban que nazca otro capaz. Por eso hay mellizos de esos años que se llevan hasta un año de diferencia entre ellos, porque los anotaron juntos. Dice, viejo, ya que va al pueblo, ¿por qué no anota al muchachito este? Dice que se nació no sé cuánto. Se lo anota, dice, ¿pero qué nombre le ponemos? Ponele del almanaque, dice. Se llama Almacén Cianferro el muchachito, pero andás a ver si es cierto. Muchas gracias.